Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración esta semana? Augusto, muy buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. José Ángel, buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Al final de la transparencia que tanto celebramos, pero que aún estamos en plan de instaurar plenamente, hay dos preguntas respecto a lo público que deben ser respondidas nítidamente. ¿Quién decide y por qué decide eso que decide? Cuando podamos responderlas, habremos pasado al estado en el que la rendición de cuentas ya no quedará tan remota. Ahora sabemos, por mencionar algunos ejemplos, cuánto gana un servidor público, pero ignoramos de la mayoría sus méritos, los que tienen que ver con la función que desempeña, porque es atributo de quien detenta el poder, por pequeño que sea, rellenar la nómina con quienes le parezcan, que para eso es el mandamás. Podemos conocer las facturas de cada gasto en el que incurren los gobernantes, los nombres de los contratistas, pero aún están en la sombra los por qué. ¿Por qué esa empresa? ¿Por qué la obra en esa colonia, en ese municipio y no en otro? Con todo y que los gobiernos locales que encabezan alcaldes surgidos de Movimiento Ciudadano y el mismo gobierno del Estado promueven los presupuestos participativos que involucran a barrios y comunidades en la decisión de ciertas obras que serán en su territorio, aún queda un trecho magnífico por andar para que podamos afirmar este parque o esta calle o la ciclovía o el drenaje, etcétera, se hizo porque la gente resolvió que era necesaria o al menos fue tomada en consideración. Por supuesto, siempre queda más a la mano reflexionar alrededor de la transparencia del poder ejecutivo estatal o municipal. Su hacer o su indolencia tienen efectos inmediatos y objetivos en nuestra rutina. Los temas de primer orden que hoy nos desazonan los vemos como su responsabilidad. De los servicios públicos a la seguridad, de la obra civil a la economía, solemos creer que en los alcaldes y en el gobernador está el meollo de la calidad de nuestra vida. No obstante, es curioso, tenemos algunos años inundados por mensajes de uno de los poderes, el legislativo, que nos cuenta seductor en la tele y en el radio, que ha hecho leyes para que México sea desde ya el paraíso de la justicia, de la libertad, de la gobernanza, de la inclusión, de la salud. ¿De veras cree que nos creemos que generar y modificar leyes es el todo? En cambio, nunca nos platica respecto a decisiones suyas cuyas consecuencias solemos sufrir. De 1996 a la fecha estrenamos modificaciones a las leyes electorales cada que pasa una elección. Y lo único que percibimos es que los resultados de las votaciones no son satisfactorios y que los partidos gozan de presupuestos inmensos e intocables. También el INE. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Jamás es explícito el actuar de los legisladores. Reformaron la Constitución para mejorar lo fiscal, lo educativo, por citar dos de las grandes presunciones con las que nos atosigan, y no hay quien esté contento, ni quienes producen la riqueza, campesinos, obreros, profesionistas, empresarios, formales e informales, ni los que llevan sobre los hombros la educación, profesores, expertos, familias y peor. En ambos casos queda la sensación de que se modificaron las normas a contrapelo de la realidad. ¿Por qué senadores y diputados no se preguntaron cómo era posible transformar radicalmente los códigos que tienen que ver con la educación sin partir de un modelo educativo? Y lo mismo podemos decir de lo hacendario. ¿A cuál país corresponde una transformación fiscal que nace de ignorar las formas seculares de las relaciones comerciales, de la economía informal y la pobreza rampante? El ciclo de las intervenciones de los gobiernos en el espacio concreto de la vida de las personas comienza con las tradicionales ocurrencias, a las que siguen las siempre mal llevadas modificaciones a la ley y termina con la inconformidad de los sectores dañados y a recomenzar con otras ocurrencias. Una de las aspiraciones por todo el país de una parte de la sociedad civil organizada es volverse interlocutora de los gobernantes, ser tomada en cuenta, no porque tenga la razón, no porque se confiera una honestidad mayor, simple y sencillamente porque mira y padece los problemas no como materias jurídicas, ni como componentes de programas sociales o de gobierno, sino como parte de su estar cotidiano.
Justamente hoy el Congreso de Jalisco tiene la oportunidad de explicarnos cómo y por qué tomará una decisión. Luego de un proceso de meses en el que instituciones sociales, académicas, ciudadanos y ciudadanas y medios de comunicación acompañaron a la Comisión de Vigilancia para echar luz al cambio de Auditor Superior de Jalisco, luego de foros, debates, una convocatoria, un examen, la comparecencia de los aspirantes, al fin, 3 cumplieron con los requisitos de ley y más. Presentaron su declaración 3 de 3. Si hoy en efecto los seleccionados son puestos ante el Pleno para que éste elija, lo natural sería que alguno fuera ungido, según esta lógica. Respetemos las reglas que nosotros, las y los diputados, pusimos. Si esto no sucede, caeremos en el supuesto del inicio de este comentario. No nos es dado conocer el fondo de los asuntos que nos atañen, ese que incuba las decisiones. Lo más que alcanzamos es la suspicacia. Todo es político, todo es según el interés de unos pocos, no del nuestro. Si al cabo el Congreso no elige al sucesor de Alonso Godoy, cabe presumir que los legisladores nos conciben como esos que ven las repeticiones del partido de fútbol en el que perdió su equipo para ver si en aquellas gana. ¿En verdad creen que reponer el proceso traerá mejores candidatos y candidatas? En la política actual, la peor decisión es la que sin justificar no se toma. Apela a dejar el mensaje autoritario porque lo decimos nosotros y háganle como quieran. Muchas gracias. Yo añadiría a todo esto que nos comentas, Augusto, los derechos que adquieren quienes ya cumplieron con los requisitos, que seguramente pensar en una situación diferente pues hará que puedan judicializar el procedimiento, ¿no? Por supuesto, empieza una serie de complicaciones, pero sobre todo este resquemor siempre incómodo que nos queda en la piel respecto a que no sabemos quién decide, por qué se decide eso. Se hizo un proceso transparente, abierto, aceptado por la mayoría, inclusive la carta que ayer uno de los aspirantes que renunció, José Luis Castellanos, lo deja sentado nítidamente, celebra la transparencia y el trabajo que entre diputados y organizaciones de la sociedad civil, universidades, medios de comunicación, etcétera, hicieron para que este proceso fuera adecuado. Las reglas las marca la ley, se cumplieron. Tenemos 3 candidatos que pasaron sobradamente el examen y que les tocaría a los diputados decidir. ¿Por qué no llegar a un consenso? ¿Por qué preferir reponer el proceso? Nos deberían explicar eso nítidamente. ¿Me permiten lanzar una pregunta? ¿De veras creen que los señores diputados cambiaron y que las cosas ya van a ser diferentes sin pensar más bien en lo que conviene a cada uno de los grupos o de los partidos políticos, en este tipo de decisiones más allá de lo que realmente debería de ser? Sabemos lo que debería de ser. Claro, pero no tienen que cambiar. A ver, el procedimiento está marcado en la ley. De hecho, es el único procedimiento en donde participan los diputados en el que hay una especie de examen de oposición o un examen de evaluación, como queramos llamarle, para saber por lo menos o establecer un perfil mínimo que debe tener este funcionario. No se da porque en otros ha habido exámenes o ha habido evaluaciones, pero no son oficialmente reconocidos en la ley. En este caso, cuando se hace la reforma a la ley de fiscalización, se previó justamente eso. Por ser un cargo técnico, tenía que ser alguien que cubriera el perfil. Ya tenemos a quien cubre ese perfil desde el punto de vista técnico. Ahora resulta que como ninguno de los que quedaron tiene vínculos políticos fuertes. En lo político no están dispuestos, efectivamente, ese es el punto. Por eso les digo, es difícil llegar a creerles a estas alturas aún, ¿no? Pero para tratar de responder tu pregunta, José Ángel, yo diría, nos tenemos que esperar a que cambien los legisladores, las legisladoras, a que cambie el modo de hacer política. No. Nos toca poner la luz en los rincones oscuros y apurar el cambio de ellos a través de que nosotros también cambiemos. Este proceso tiene la característica de haber subido de manera dialogante, no estridente, las voces de muchísimas personas, hombres y mujeres, que trataron de hacerles ver a los legisladores que aquí no solo se juega una posición técnica. Por el mal manejo que ha tenido la auditoría de parte del Congreso, esto se ha vuelto un símbolo.
Y lo más alto en política es el valor simbólico de los gestos, de las acciones, de las omisiones, de las palabras, de los silencios. Si ellos no entienden el valor simbólico de esto, dentro de muy poco, porque ya lo estamos viendo por todo el mundo, los electores lo van a cobrar. Y el descrédito y la pérdida de capital social será altísimo. No se trata de que cambien, ojalá cambien, se trata de que construyamos instituciones que sean las que nos den certeza. Y en este diálogo lo que hemos conseguido es darle certeza a las instituciones. El que debe ser fuerte es el Congreso, no las organizaciones, no las personas, no los diputados y las diputadas, el Congreso. Y ellos tienen la magnífica oportunidad de, con un acto simbólico, elevar esa credibilidad que podría ir retomando el Congreso. En todo caso, si no hay ninguno que los convenza, seguramente no alcanzará los votos necesarios, ¿no? Así es, y porque sabemos que necesita ponerse de acuerdo las dos fracciones mayoritarias, es decir, ninguna de las dos solas puede nombrar porque se requieren 26 votos y ninguna de alguna de ellas sola con los partidos que tienen menos diputados podría alcanzar esos 26. Así, Movimiento Ciudadano y PRI necesitan ponerse de acuerdo para votar, dejar votar en libertad a sus legisladores para tratar de llegar a este acuerdo, porque no llegar a este implicaría un pésimo mensaje para el Estado institucional en Jalisco. Y bueno, también de alguna manera el fondo de este asunto es para qué quieren a un auditor la clase política, ¿no? Que sí están enredándolo de esta manera, entonces nos dejan ver claramente que no les interesaba modificar lo que sucede con la Auditoría Superior. Completamente de acuerdo. Cuando las decisiones no son transparentes, cuando el por qué y el cómo no son transparentes, lo que nos queda es la suspicacia y la lectura política de los asuntos. Así, lo que están buscando, parecería, si no nombran a alguien, es que quede alguien con quien se pueda dialogar y con quien pueda más o menos arreglar los asuntos. Y ahora sí que también que íbamos, ¿no? Con lo bien que salió el examen. Exacto. No hubo ni un solo cuestionamiento al procedimiento de evaluación. Sí, la verdad el proceso ha ido muy bien, podríamos palomear cada una de sus casillas desde la hechura de los foros hasta este momento, pero ningún proceso puede ser celebrado mientras el resultado de este no sea el que busca la mayoría. Es decir, si hoy, como presumiblemente será la votación, no tenemos un auditor nombrado, todo ese esfuerzo de tantos meses habrá sido vano y no habrá sido bueno porque no nos llevó a lo que estamos buscando. Ya no evaluemos procesos, evaluemos resultados. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, José Ángel, gracias a ustedes. Gracias, Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.